así como cuando pasó lo de la hija de Jairo y la mujer del flujo, ¿verdad? Que fue uno de los principales de la sinagoga. Amén. Un buen ejemplo, ¿verdad? Amén. So, ahí vemos que él era principal en esa sinagoga específicamente. ¿Por qué vino de noche? Es la pregunta de los 71,000 chavitos. ¿Por qué vino Nicodemos de noche? ¿Qué le impedía a él venir de día? ¿Okay? ¿Qué le impedía a él venir de día abiertamente? Dios le bendiga, mi gente. Gracias por conectarse aquí a Cambiando Vida. Este es tu canal cristiano. Dios le bendiga, mi gente. Gracias por conectarse a nuestro canal Cambiando Vida. Hoy con una nueva sesión de Tome Nota. Aquí junto al Pastor Kiri. Pastor Kiri, ¿cómo estamos? Gracias al Señor, estamos bien, varón, preparados para hablar un poco más acerca de la palabra que da vida, la palabra de Dios. Vamos a disertar de un pasaje bíblico, una porción bíblica muy bonita, muy conocida por la comunidad cristiana y aún tal vez por la comunidad que no es cristiana. Así que estamos preparados, estamos dispuestos y vamos a darle. Antes de comenzar, no se olvide de darle like, compartan el contenido y no se olvide de suscribirse al canal, ¿verdad? Entre más suscripción, más podemos llegar hacia otras personas, que es el propósito principal de este canal, es llegar a las personas para que las personas puedan escuchar de la palabra de Dios. Voy a estar poniendo aquí en las pantallas a mano derecha y en la mano izquierda, voy a estar poniendo las direcciones de las iglesias del Pastor Kiri y la iglesia donde yo asisto, que es aquí en Miami, y el Pastor Kiri, que es en Indiana. Amén. Sin más preámbulos, vamos a directamente al punto, que hoy vamos a estar hablando sobre el pasaje de Jesús y Nicodemo, sobre que el nacer de nuevo y a qué Jesús se refería, tanto en lo espiritual y cómo es la mentalidad de las otras personas, ¿verdad? Que lo veían en lo físico. Vamos a entrar de lleno en eso, ya que estamos en esto, ¿verdad, Pastor Kiri? Estamos aquí en lo que llamamos la Semana Santa, ¿verdad? Ya está culminando la Semana Santa, que esto va a salir el martes. En la semana pasada, pues fue la Semana Santa y pues, ya que estamos en ese ambiente, vamos a hablar un poquito sobre eso. Aunque Fíjate, Aaron, ¿Ah? antes de comenzar, quisiera realmente darle un saludo a mis hermanos puertorriqueños allá en la isla. Hace alrededor de un mes, tal vez mes y medio, estuve en la República de Honduras nuevamente. Ustedes saben que yo voy 2 veces al año a la República de Honduras. Cuando voy a principios de año voy a trabajar con nuestras iglesias que tenemos allá, las iglesias RECA, y compartir con algunos que otro pastor, ¿verdad? Aunque no pertenezca a nuestro ministerio. Pero estuvimos compartiendo allá y celebrando el Día de Logros de nuestra academia Abre, Academia Bíblica Roca Eterna. Y fue una bendición, fue algo muy bonito. Los hermanos que pasaron de primer año a segundo año muy contentos. Tenemos ya un grupo que está en segundo año también, que para el año que viene pues vamos a tener el Día de Logros de los 2 años, tanto del primero al segundo y del segundo hacia el tercero, porque la academia son 3 años, si así Dios nos lo permite llegar allá. Y de allí pues estuve pasando a la isla de Puerto Rico. Allá estuve una semana compartiendo con la familia, compartiendo también con 2 iglesias que, ¿verdad? No quise hacer muchos compromisos porque la realidad es que el propósito mío de visitar la isla era para visitar la familia que hacían unos años que no las veía. Y tuve 2 compromisos allá con 2 iglesias, la Iglesia Evangélica Unida de la Calle Unión y la Iglesia de la Rambla, y con los pastores de las iglesias respectivamente. Y me trataron de una manera muy cordial, una manera muy bonita. Agradezco a los pastores, los encargados de la iglesia, la mesa directiva de la iglesia. Fue
estuve en 3 cultos, estuve allí y fue algo muy bonito. Así que les envío saludos, les envío una bendición a todos, que el Señor me los guarde y que sigamos hacia adelante. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, un saludo de parte mía también, ¿verdad? El hijo de Pastor Kiri. Que el Señor les bendiga y que el Señor bendiga a mi isla, el Señor bendiga a Honduras también. Este año yo pienso que va a ser glorioso lo que el Señor va a hacer allá. Amén. Amén. Y el Señor siempre trae cosas nuevas, cosas impactantes. Esperemos en el Señor. Amén. Dios tiene todo bajo control. Ahí los esperamos, mi hermano. Bueno, Pastor, vamos a empezar con esto. Entonces, vamos a ir al pasaje de Juan, capítulo 3, ¿verdad? Amén. Juan, capítulo 3. ¿Quieres que yo empiece a leerlo o lo quieres leer tú? Podemos leer hasta el verso 15 si quieres leerlo el pasaje completo, si quieres solamente leer hasta el verso 6, y allí a ver si podemos llegar hasta el verso 6 en la disertación que vamos a hacer. Tal vez no hagamos una exégesis completa del verso, aunque es bastante sencillo, pero sí queremos darle un poquito de profundidad en cuanto a lo del nacimiento y demás. Así que si quieres leer hasta el verso 6, Baron, pues, o hasta el verso 15, como tú quieras leer. Amén, amén. Vamos para primero hasta el verso 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, ¿verdad? Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Entramos entonces. Le damos. Vive Dios. Sí. Dale. La primera pregunta: ¿quién es Nicodemo? Bien. Algo sencillo, ¿verdad? No es muy profundo en cuanto a esto se refiere. Primeramente, la palabra aquí mirando el texto bíblico. El texto bíblico nos habla de Nicodemo. Nicodemo, según el texto, ¿verdad? No vamos a añadirle, pero también vamos a ver lo que es el contexto y tal vez lo que es la tradición, ¿no? Pero según el texto aquí dice que había un hombre que era un principal. Y cuando hablamos de alguien principal, podemos darle la connotación de que era un príncipe, ¿verdad? Era un príncipe. Era un líder entre el pueblo. Cuando hablamos de príncipe, no estamos hablando de que es hijo de un rey, ¿verdad? Que cuando miramos literalmente un rey y los hijos son los príncipes, no necesariamente de eso es lo que estamos hablando, pero estamos hablando de alguien que era un líder, era un guía, era un maestro, era alguien conocido. De renombre. Sí, alguien de renombre, alguien que el pueblo... Hablar de Nicodemo en Jerusalén, hablar de Nicodemo en Israel, pues la gente decía: wow, Nicodemo, ese hombre sabe, ese hombre es el duro, ¿sabe? Ese hombre, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, hablando de una manera callejera, ¿verdad? Ese hombre se come los niños crudos. Ese hombre no hay quien se le pare al lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No solamente Nicodemo era principal, sino que era principal entre los judíos. O sea que cuando nosotros hablamos, si decimos era un principal de la sinagoga, recuerden que, aunque no quiero meterme mucho en muchas veces, dale un poquito ahí. Eso nos forza a meternos en ciertos temas y después que estamos metidos ahí no encontramos cómo salir. Pero recuerden una cosa, que hablando sobre los judíos, hay un solo templo. No hay 2 ni 3 templos como nosotros decimos, pues
que le decimos templo a todas las casas de adoración. A eso lo decimos templo, ¿verdad? Y la palabra nos dice que el templo somos nosotros, que somos casa, nosotros somos casa de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Pero para los judíos existe solamente un templo, que es el templo de Jerusalén, ¿verdad? Y ahora mismo no tienen templo porque el templo fue destruido para el año de 70 de la era cristiana con el emperador Tito Vespasiano, que entró a Jerusalén y destruyó. Pero en el tiempo de Jesús existía el templo de Jerusalén y entonces estaban las sinagogas. Las sinagogas empezaron cuando estaban exiliados en Babilonia, no tenían templo, pues empezaron a hacer lugares de adoración, lugares de reunión, que es realmente o literalmente lo que quiere decir sinagoga. Es un lugar de reunión y allí los judíos se reunían para leer la Torá, para hablar acerca de la palabra, ¿verdad? Y entonces eso, cuando salen de allá de Babilonia, que llegan nuevamente a Israel, pues siguió la tradición de las sinagogas, así que estaba el templo de Jerusalén, donde se hacían los sacrificios, y entonces estaban las sinagogas, que eran lugares de reunión, que era donde ellos se reunían todos los sábados, en esta sinagoga, en aquella sinagoga, en la otra y allá, en diferentes lugares. Ahora cuando decimos, si decimos, era un principal en la sinagoga, pues entonces entendemos que era principal en esa sinagoga, exacto. En ese lugar específico. Como yo soy pastor de las iglesias RECA, yo no soy pastor de todas las iglesias, soy pastor de esta iglesia en particular. Ahora, Nicodemo era principal entre los judíos, o sea que era un poco más amplia el alcance de ese liderazgo entre los judíos. Así como cuando pasó lo de la hija de Jairo y la mujer del flujo, ¿verdad? Que fue uno de los principales de la sinagoga. Amén. Un buen ejemplo, ¿verdad? Amén. Ahí vemos que él era principal en esa sinagoga específicamente. Pero Nicodemo era principal entre los judíos, o sea que todos los judíos conocían a Nicodemo. Y más aún, si nos vamos un poquito más profundo que lo que dijimos acerca de la tradición. Recordemos que en Israel hay un concilio, un grupo de personas que se le llama el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín es un grupo que se compone de algunas 71 personas. Y este grupo de personas está constituido de ancianos, ya sean fariseos, y no hay que entrar mucho en lo que son los fariseos, ¿verdad? Los fariseos es una secta política religiosa de Israel. Están los saduceos, están los escribas y los ancianos, ¿verdad? De esto era que estaba constituido el Sanedrín, de ancianos, gente prominente en el pueblo, gente que conocían la ley, porque eso era el Sanedrín, los conocedores de la ley, los conocedores de la Torá, los conocedores de los escritos sagrados. Así que este Sanedrín estaba a cargo y tenía por jurisdicción todo asunto, ya sea religioso, ya sea criminal, ya sea civil. O sea que este era el jurado de Israel. Cuando había que discutir, algo entre el pueblo, tenían que llevar a juicio a una persona porque hizo esto o porque hizo aquello o porque no lo hizo. Lo traían entonces al Sanedrín. Esto es lo que se conoce desde el Antiguo Testamento, cuando venían hasta la puerta de la ciudad y allí juzgaban, ¿verdad? Cuando nosotros leemos en el Salmo 27, que hicimos una disertación muy bonita y profunda acerca de ello, que dice acerca del hombre y de sus hijos, ¿verdad? Que dice, bienaventurado el varón que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en las puertas. ¿Por qué? Porque en las puertas era que se juzgaban los asuntos, ya sea civiles o criminales, o religiosos, ¿verdad? Este Sanedrín, cuando había que hacer o juzgar a alguien, ellos se reunían, llamaban al Sanedrín, y eso lo podemos ver también en el caso de Jesús, cuando juzgaron a Jesús, ¿verdad? Que llamaron al Sanedrín para juzgar a Jesús, y lo llamaron al Sanedrín de noche, que no se supone que lo hubieran llamado, o sea, se rompió una regla de los mismos judíos. Así que llamaron al Sanedrín de noche, llamaron a los que ellos sabían
que iban a votar a favor de matar a Jesús, de crucificar a Jesús, ¿verdad? Y a los que eran simpatizantes de la doctrina de Jesús, pues a esos no los llamaron. So, volviendo otra vez atrás. Por eso que Jesús muchas veces dice hipócrita, porque quieren enforzar la ley, pero ellos mismos lo rompen. Eso es así, es una realidad y eso lo vemos aún en el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy todavía eso está... Eso lo vemos hasta el día de hoy. Una persona, vemos que los mismos jueces y los mismos abogados que quieren enforzar la ley son los primeros que la rompen, pero ellos son los que tienen la bata puesta, ellos son los que tienen la toga, así que ellos pueden hacer lo que les da la gana. Y no generalizamos, hay gente buena, pero hay muchas malas. No, seguro. Entre los malos tal vez se pueden escoger, ¿verdad? Son como los granitos, se pueden escoger. Hay mucha gente buena, pero también entre el trigo también está la cizaña. So, dicho esto, es que esto es bueno discutirlo, es muy bueno discutirlo. Vemos que entonces Nicodemos era un principal entre los judíos, no entre solamente la sinagoga, sino entre los judíos. Pero si nos vamos entonces, varón, un capítulo atrás, estamos en el capítulo 3, vamos a irnos al capítulo 2 de Juan, y allí en el capítulo 2 de Juan, en los últimos 2 o 3 versos, nos dice que se estaba celebrando en Jerusalén la fiesta de la Pascua. ¿Ok? Todos conocemos qué es la fiesta de la Pascua. Todos conocemos que la primera Pascua se celebró, o Passover, ¿verdad? Se celebró allá en Egipto, y desde que se celebró allá en Egipto con la muerte de los primogénitos, el sacrificio del cordero, el pintar las puertas, los dinteles, los postes de la puerta, de entrada de la casa con la sangre del cordero, de comer el cordero asado con hierbas amargas y demás. Eso pasó en Egipto y desde ahí en adelante siempre se ha celebrado la Pascua en un momento determinado. Vemos en el libro de Levítico que habla acerca de esta celebración de la Pascua. Y habla acerca de hay 7 fiestas solemnes, entre las cuales hay 3 que son de peregrinaje. También hemos hablado acerca de eso. Si quiere aprender un poquito más profundo acerca de esto, yo creo que tenemos un podcast completo acerca de ello, no estoy seguro. Pero hay 3 fiestas de peregrinaje, o sea que todo varón judío, israelita, que por así decirlo, quería permanecer como judío, tanto en los libros de aquí como en los de arriba. ¿Ok? Porque la palabra dice que el que no haga esto será cortado de en medio del pueblo, ¿verdad? Lo dice en la ley. Todo varón tenía que peregrinar, no importa el lugar donde ellos estuviesen, no importa el lugar donde ellos vivieran, tenían que peregrinar desde su lugar y venir a Jerusalén a traer sacrificios al templo. ¿Okay? Esa era la ley. Y vemos que Pesach o la Pascua era una de esas fiestas solemnes que tenían que peregrinar. Incluyendo también tenemos a Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés, que ya ustedes saben cuando habla de Pentecostés en el libro de los Hechos, que dice que habitaban en Jerusalén varones judíos de todas las naciones bajo el cielo, ¿verdad? No era que habitaban de que vivían allí, sino que estaban allí para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y también tenemos la fiesta está Shavuot y está Sukkot, si mal no recuerdo, que es la fiesta de los tabernáculos que se celebra ya para los meses de otoño, ¿verdad? Saliendo ya la cosecha y demás. Pero en todas estas 3 fiestas tenían que venir todos los varones de Israel y traer sacrificios allí al templo en Jerusalén, y por eso era que el pueblo estaba lleno, estaba atestado de personas y de gente que venía allí. Varón. Para todos aquellos que están escuchando, ¿verdad? Es bueno aprenderse todo este tipo de fiestas, irse un poquito más profundo sobre eso, porque de ahí hay mucha,
cómo podemos decir? Mucha enseñanza y además que te da una amplitud en la mente de cuando estudiamos la palabra, pues tú saber qué es lo que estaba ocurriendo en esos tiempos, ¿verdad? En el capítulo 2, al final, quiero leer ese pedacito al final, porque me interesa algo que va con lo que viene ahora, ¿verdad? Dice, estando en Jerusalén, ese es el 23, 24 y 25 de Juan capítulo 2. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. O sea que ya Jesús estaba trabajando. Cuando Nicodemo se le acercó, Jesús estaba trabajando. Amen. A lo mejor estaba descansando por la noche, ¿verdad? Y ahí fue que se aprovechó y ¿verdad? Se metió por ahí sin que nadie lo vea, ¿verdad? Dice, muchos creyeron en el nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es bien interesante que ya antes de que Jesús, antes de que fueran a Jesús, ya Jesús conocía a todos los que iban donde él, incluyendo a Nicodemo. Amén. A lo mejor Nicodemo se estaba escondiendo de los fariseos, pero de Jesús nadie se esconde. Amen. 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 Algo bonito de la palabra, ¿verdad? ¿Sabes? Me gusta que se enfatizó en ese pedacito. Ya él conocía lo que... O sea, ya Jesús sabía que venía Nicodemo por ahí. Él sabía lo que venía por ahí ya. Bueno, la pregunta es, y Ajá. está en pie, ese segundo verso, aunque fíjate una cosa, en el Talmud, que son donde hablan de las tradiciones y demás del pueblo de Israel, en el Talmud está escrito y habla acerca de un tal Nicodemos y dice acerca del Nicodemos de que hizo hasta un milagro, lo dice en el Talmud. Y también dice que este Nicodemo se le conocía también por otro nombre, Bani, y habla acerca de quién era el papá de él, y habla de que era una familia de las más ricas de Israel y que llegó a una pobreza extrema hasta el punto cuando entraron a Jerusalén y la destruyeron. Pero habla acerca de que este Nicodemo era un seguidor de Jesús, ¿verdad? Tal vez aquí no lo dice explícitamente qué fue lo que sucedió después de este encontronazo con Jesús, pero sí, si nosotros nos vamos al final, nos vamos cuando Jesús muere, cómo es que abiertamente Nicodemos pide el cuerpo del maestro, le lleva como 100 libras de hierbas aromáticas, ¿verdad? Y para que cubran el cuerpo del maestro antes de ser embalsamado. Así que ese periodo de tiempo la Biblia no lo señala, pero sí al final nos señalan que sí, que abiertamente Nicodemos dio a conocer de que sí, que simpatizaba, a lo menos, ¿verdad? Que simpatizaba con Jesús, que podemos también llevarlo un poquito más allá y decir que era seguidor de las enseñanzas de Jesús. No, Pastor Kiri, quería que hablara un par de segundos, que es el Talmud, para aquellos que no saben, ¿verdad? Podemos porque es que tienen que entender que también, además de la Biblia, aunque la Biblia es lo fundamental, lo principal, ese es nuestro libro, ese está ahí, siempre tiene que ser primero. Amén. Hay otros libros históricos que cuando uno lee, ¿verdad? Aprendemos más de personajes de la Biblia que fueron escritos, como el de, ¿cómo que se llama? Fabio Josefo. Pablo Josefo, sí. Sí, que él lo miraba, ¿sabes? Él vio todo y era como si fuera un journalist. Una persona, Él era un periodista, por así decirlo. Puede ser un periodista, pero en aquellos tiempos. Y así también hay muchos libros, para que las personas que no entiendan más o menos qué es lo que es el Talmud, ¿verdad? Bien, sí. Recuerda que si nos metemos en esto no salimos hoy. Pero rapidito así por encimita, ¿qué es lo que...? Recordemos que los escritos sagrados de los judíos se componen de la Torá, de los Ketubín y los Neviín. Esos son tres divisiones de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Son 3 divisiones. Y esas 3 divisiones, si nosotros buscamos las siglas, es lo que entonces se conoce como la Tanakh, ¿verdad?
usted va a hablar de la Tanakh, está hablando de lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso es las primeras letras de la Torá, de la Ketubim, Neviim y Ketubim, ¿verdad? Son Tanakh, ese es el Antiguo Testamento. Pero entonces encima de ello está lo que se conoce como el Talmud. La ley es la ley. La ley es la ley. Ahora, de las enseñanzas rabínicas y tal vez hasta la tradición rabínica, encontramos que en el Talmud habla acerca de esto. Habla acerca de esto. En el Talmud está de ciertas enseñanzas. Nosotros encontramos como cuando dice la palabra del Señor, nos habla acerca del divorcio. Encontramos en el Talmud las enseñanzas acerca del divorcio. Que usted dice, bueno, es que la ley de Moisés nos habla de que Moisés hablaba de que se le diera carta de divorcio. Entonces uno dice, espérate, en la ley de Moisés, entonces nosotros entramos en lo que habla el Talmud y ciertas enseñanzas rabínicas acerca del divorcio, y encontramos de que habían algunos rabinos que decían que usted le puede dar de carta de divorcio por cualquier cosa a la mujer, hasta porque no supiera cocinar. Pero habían otros rabinos que decían que no, ¿sabe? Que era un poquito más estricto en cuanto a las cartas de divorcio. Todas esas cosas las encontramos en el Talmud. Y también encontramos, como dije anteriormente, ciertas tradiciones judías. Y ahí es que entonces habla acerca de el tal Nicodemos, y habla acerca de Bani, que es el nombre con el que se le conocía, y habla acerca de que era una de las familias más ricas y que vino a una extrema pobreza, que hizo hasta un milagro, ¿verdad? Hizo hasta un milagro. Así que podemos dejarlo ahí, porque si no, pues hablamos mucho. Claro. Algo por encimita para que la gente sepa más o menos de dónde viene todo esto, ¿verdad? Pastor Kiri, a mí me interesa algo también, es que en el segundo versículo dice que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vino de noche. Vino escondidito. ¿Por qué vino de noche? Es la pregunta de los 71,000 chavitos. ¿Por qué vino Nicodemos de noche? ¿Qué le impedía a él venir de día? ¿Okay? ¿Qué le impedía a él venir de día abiertamente? Ahora, si nosotros miramos, puede ser la vergüenza, ¿verdad? Una de las principales causas puede ser la vergüenza de que le vieran hablando con ese joven rabino. Recuerden una cosa, las escuelas rabínicas judías comenzaban alrededor de los 30 años. Si nosotros buscamos en la tradición judía, las escuelas rabínicas comenzaban alrededor de los 30 años de edad del rabino. O sea que un joven podía estar siguiendo una escuela rabínica toda su vida. Pero si él quería separarse de esa escuela rabínica y abrir su propia escuela, ya eso podía hacerlo ya a la edad de 30 años. Tener sus propias conjeturas acerca de ciertas verdades bíblicas, acerca de ciertas verdades de la Torá, de los escritos y de los profetas. Y ahí entonces él comenzaba su escuela rabínica. Jesús puede que haya seguido alguna escuela rabínica porque se piensa que Jesús pertenecía a la secta de los fariseos. Por eso era que le tiraba tanto, porque él vivió una vida de fariseo. Él conocía las enseñanzas farisaicas. Cuando el Señor se desliga, ¿verdad? Vamos a ver filosofando acerca de esto, porque la Biblia no nos habla acerca de esto. Cuando Jesús pudo haber seguido tal o cual escuela rabínica, se desliga de las escuelas rabínicas, se desliga del maestro, del rabí que él estaba siguiendo, y abre su propia escuela rabínica. Y ahí es cuando nosotros vemos que él empieza a reclutar seguidores para su escuela rabínica, que ve a Juan, a Jacobo, a Pedro en la orilla del mar y les dice: ven y síganme que los voy a hacer pescadores de hombres. Ve a Andrés y a su hermano que le vienen para acá: mira, vente para acá que yo he encontrado al que le llaman el Mesías y me ha dicho esto y me ha dicho aquello.
y él dice, pues, vendrá algo bueno de Nazaret, vendrá. So, él comienza a reclutar gente para su escuela rabínica, comienza a reclutar seguidores, ¿verdad? Ahora, dicho esto, ya Nicodemos, la palabra que estoy buscando para definir esto, realmente no la encuentro. Nicodemos certifica a Jesús como rabino. Ajá. Un maestro, un líder del pueblo, una persona que tenía edad y era reconocida por el pueblo, le llama a Jesús rabino. O sea, en Israel a todo el mundo no se le llama rabino. Interesante. Sin embargo, ajá. No, está interesante. Y una de las cosas que quería decir ahí también es que en la parte de que fue a Jesucristo de noche, en mi opinión, ¿verdad? Es que los fariseos andaban buscando excusas para difamar a Jesús. Ajá. Porque para ellos él estaba en contra de la palabra, él estaba en contra de las escrituras, él estaba en contra de la ley. Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo, como estábamos hablando ahorita, era uno de los principales de entre los judíos. O sea, que no era ni de la sinagoga, era más allá. A él todo el mundo lo conocía. Hasta yo me voy de noche a ver para que no me cojan. Hasta yo me voy de noche para que no vaya a ser que me apedreen a mí también, ¿verdad? Imagínate el prestigio que tenía Nicodemo y iba a ir a hablar con este joven rabino. ¿Qué le podía enseñar un joven rabino a Nicodemo? Sí, porque Nicodemo parece que era más mayor que él. Sí, el Sanedrín estaba compuesto de ancianos, ajá, gente conocedoras de la Torá, gente conocedoras de la Tanakh. ¿Qué le podía enseñar este joven rabino a Nicodemo? Sin embargo, Nicodemo va donde él para que le enseñe algo. Le va a hacer una pregunta, tal vez Nicodemo. Nicodemo no le preguntó qué tengo que hacer para ser salvo. Si ya tú indicaste que en el capítulo anterior, al final, dice, Jesús no se fiaba de nadie porque Jesús conocía los corazones de las personas. Él los conocía. Y tal vez Jesús se fue a un lugar estratégico para que Nicodemo pudiera encontrarlo. Claro, que vive. O sea, que si Jesús se metía en una casa, tal vez Nicodemo no lo podía encontrar. Pero Jesús tal vez se fue a un sitio estratégico y se fue solo para que Nicodemo, para que fuera accesible a Nicodemo. ¿Me entiendes? Mira esto. Vamos a irnos al texto. Dice, este vino a Jesús de noche. Como dijimos anteriormente, tal vez por la vergüenza de que no lo vieran con el joven rabino. Esa es una de las causas principales. Que no lo marginaran tampoco. Podían marginarlo si lo veían lo veían con el joven rabino. Con este joven rabino que no se acomodaba a las enseñanzas rabínicas, por así decirlo, de aquel tiempo. Porque Jesús no vino a traer paz, dice la palabra, no estoy hablando nada de él. Dice que Jesús vino a traer espada. Jesús vino la palabra en inglés la tengo, ¿verdad? Jesús vino a romper con las tradiciones que por años los judíos estaban haciendo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque los judíos, para no quebrantar la ley, habían hecho una ley encima de la ley. ¿Me entiendes? Si la ley judía decía que tú puedes caminar en un día de reposo 1 milla, ellos decían, no, espérate. Tú lo que puedes caminar es 3/4 de milla nada más. ¿Por qué? Para que no rompieran la ley de Dios, mejor rompían la ley del hombre primero, ¿verdad? Hicieron una ley por encima de la ley para que no fuera quebrantada la ley de Dios. Por eso es que el Señor mismo los acusa y le dice, escribas y fariseos hipócritas que ponen cargas tan pesadas en la gente que ustedes ni con una vara la tocan. ¿Me entiendes? Porque ellos habían hecho una ley encima de la ley. Y tal vez en estas enseñanzas de Jesús que vino a romper con aquellos paradigmas, aquellas enseñanzas de hombre, que también Jesús se lo dice a ellos. Dice, espérate, déjame irme a oscuridad
de noche, tranquilo, nadie me ve, y yo le puedo hablar con Jesús el tiempo que Él me dé. ¿Me entiendes? Vergüenza pudo haber sido una de las razones por las cuales Él fue de noche. Vamos a dar otra razón. Una de las razones que yo también pienso es que la multitud no estaba con él. O sea, era más, puedo hablar con calma, no tengo que ser apurado. Ajá. A tú. Algo más personal. Exacto. Nadie me va a interrumpir. Nadie me va a decir esto o lo otro. Nadie va a venir para que Jesús le haga un milagro, para que Jesús le ayude en esto o lo otro. Así que, algo más personal. Esto es Jesús y yo. Por eso es que Jesús le habla de la manera que le habla. Uy, es que es algo bonito. Jesús le habla de la manera que le habla. Esa pudo haber sido otra razón, ¿verdad? Que él quería algo más personal, que nadie lo interrumpiera, que nadie... Y otra de las razones como la que tú dijiste, ¿verdad? Que lo marginaran. Que lo marginaran, que lo viera otra persona del Sanedrín, otro anciano, y lo viera y lo marginara y dijera, uy, mira, este está hablando con Jesús. Así que voy a llevarlo al Sanedrín para que lo expulsen del Sanedrín, para que lo saquen del Sanedrín. ¿Me entiendes? Y podemos encontrar un sinfín de razones, ¿verdad? Por las cuales Nicodemo va y habla con Jesús de noche. Ahora, como dijimos anteriormente, Nicodemo valida a Jesús como rabino. Él lo valida porque le dice, rabí, es lo primero que le dice, ¿okay? Que lo validó como maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Okay? Cualquier persona podía ser maestro, pero no todo el mundo era un rabí. ¿Okay? Un esclavo podía ser maestro. Me explico. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la ley, que habla que la ley era un ayo, ¿verdad? Y un ayo es un esclavo que era maestro. Era un esclavo al cual el padre de familia le delegaba las autoridades sobre su hijo para que él le enseñara hasta que el hijo llegaba a cierta edad y podía tomar la autoridad sobre la casa. ¿Me entiendes? Pero mientras tanto estaba bajo ese ayo. Por eso es que cuando el apóstol habla acerca de esto, dice que la ley era un ayo para traernos a Cristo, ¿verdad? Cualquiera podía ser maestro, cualquiera podía enseñar, pero cuando hablamos de un rabino era algo más especial, era algo mucho más alto, era algo mucho más sublime, si podemos decirlo, llevarlo hasta esa escala. Amén. Amén. Es muy importante también saber aquí que Nicodemo estaba observando a Jesús hace un rato ya. Porque dice que él está viendo las señales y las cosas que él hacía. O sea, que llevaba rato mirando a Jesús. A él, a él le tomó un tiempo como que pensarlo, acercarse a él. Déjame seguir mirando a ver quién es este personaje. Este que está desafiando las leyes de la física. Este que se va más allá. Y esas enseñanzas, ¿verdad? Esas enseñanzas que no cualquier persona normal la puede dar. Amén. Que aún hasta el día de hoy, a muchas personas que se han creído sabios lo han sacado de las enseñanzas de Jesús. Eso es así. Así que imagínate cuando él le dice, primeramente, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos. Y cuando él dice aquí, sabemos, esto es colectivo. O sea que había mucha gente que entendía que Jesús había venido como maestro. Exacto. Mucha gente, no era él solo. Esto es plural. Porque él no dijo, yo sé que has venido de Dios como maestro. No, él dijo, sabemos. O sea que ya para ese entonces, cuando está hablando Jesús allí con Nicodemo, Jesús tenía muchos seguidores. Jesús tenía un buen grupo que entendía que había algo especial en Jesús, que venía de parte de Dios. Y una cosa, los fariseos, aún cuando, y eso lo vemos más adelante, ¿verdad? Que no queremos entrar mucho en esto, pero cuando aún Jesús le
que reprende los demonios, aquella gente decía, reprende los demonios con el poder de Belcebú. Ajá. O sea que aquella gente que dijo esto no creían y no entendían que Jesús venía de Dios, sino que Jesús estaba poseído por los demonios, y decían, no decimos nosotros que este es samaritano y que está endemoniado. ¿Entiendes? O sea que ellos no reconocían a Jesús como que venía de Dios o como que era un rabino legal, sino que ellos lo que decían era que tenía demonios. Y ahí fue donde el Señor le dijo, recuerden una cosa, cualquier pecado es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu ni aquí ni allá. Así que tengan mucho cuidado como ustedes hablan. ¿Entiendes? Número 1, Nicodemo valida a Jesús como maestro. Y número 2, como acabaste de decir, algo bien real, era que ya él estaba viendo los milagros y estaba escuchando las enseñanzas. No solamente, tal vez, no solamente allí en la fiesta de la Pascua, sino que venía una trayectoria ya de que Nicodemo estaba escuchando acerca de este Jesús y estaba escuchando acerca de estos milagros y vio y escuchó las enseñanzas de Jesús. No solamente porque a mí me digan yo voy a creer, yo tengo que ir personalmente, ¿me entiendes? A escuchar y a ver, wow, si este hombre verdaderamente no es mentira, este hombre está haciendo lo que la gente dice. Cuando Nicodemo le dice esto a Jesús, entonces Jesús se va a un nivel tal vez un poquito más profundo. Jesús deja el plano físico y el plano material, ¿verdad? Físico, material, y se va entonces a un plano espiritual. Se va a algo un poquito más profundo. Esto ha sido bien edificante. Por favor, no olviden darle like, comenten. Algún tema que ustedes quieran que nosotros toquemos, coméntalo, comparte y sobre todo suscríbase al canal para que pueda seguir recibiendo de lo que nosotros estamos haciendo y de lo que nosotros estamos enseñando, que no es nosotros, sino que lo que el Señor nos da a nosotros para que nosotros podamos repartirlo a ustedes. Yes. El Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hasta el próximo episodio. Dios les bendiga. Bendiciones. Adiós.